Bienvenidos a un nuevo análisis profundo. La verdad es que estoy encantada de estar aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un material que, bueno, francamente resulta fascinante. Hola, encantado de acompañaros hoy. Y sí, es fascinante y además muy sorprendente desde la mismísima primera página. Totalmente. Hoy tenemos sobre la mesa un documento que se titula Nasruddin-Santi.pdf y a simple vista, a ver si alguien le echa un vistazo rápido, juraría que se trata de un cuento infantil. Claro, es que tiene toda la pinta. De hecho, el subtítulo indica de forma explícita que está dedicado a, cito textualmente, Santi, un explorador de 9 años. Eso es. Pero hoy vamos a desgranar esto con mucho cuidado, porque detrás de esta fachada inofensiva, De fábula para niños. exacto, de fábula con animales del bosque que hablan y la figura de un sabio antiguo, pues se esconde un manifiesto increíblemente profundo. Y esto sobre cómo el ser humano puede aprender, procesar y al final llegar a comprender absolutamente cualquier cosa en este universo. Es fuerte, ¿eh? Y ese es precisamente el objetivo central de nuestra exploración de hoy en este espacio. Así es. Para cualquier persona que nos escuche y que alguna vez se haya sentido pues verdaderamente abrumada por la inmensa cantidad de información que nos bombardea a diario, este documento es oro. Funciona casi como una brújula, ¿verdad? Como una brújula perfecta. Vivimos en una era de constante sobrecarga informativa. Hay demasiados datos, demasiadas disciplinas académicas súper complejas. Y parece que es imposible abarcarlo todo. Da la sensación de que no da la vida para aprender lo básico. Claro. Sin embargo, la misión de este análisis es demostrar, tomando este texto como base, que no hay ningún motivo para dejarse intimidar. Toda la ciencia, todas las matemáticas y toda la sabiduría humana se pueden destilar, ojo a esto, en apenas 3 conceptos fundamentales. A ver, es una afirmación súper audaz. Decir que toda la complejidad de la ciencia se reduce a 3 cosas suena casi a exageración para cualquiera que lo escuche de primeras. Desde luego. Pero el documento lo defiende construyendo una historia preciosa. El punto de partida del cuento es pura magia narrativa. Sí, la ambientación es fantástica. La historia arranca de noche, en medio de la naturaleza, y tenemos al personaje clásico de Nasruddin. El sabio tradicional. Exacto, el sabio. Sale al campo acompañado únicamente por su burro. Y de repente se encuentra con una escena, pues, extraordinaria. Todos los animales del bosque están reunidos en círculo alrededor de un árbol gigantesco. Todos juntos. Sí, sí, la mariposa, la abeja, la tortuga, el zorro, la serpiente e incluso un pequeño ratón. Todos guardan un silencio sepulcral. Fíjate en la imagen. Es muy evocadora. Tienen la mirada fija en algo diminuto que hay en el suelo. Da la sensación de que la naturaleza entera estuviera presenciando, no sé, la revelación de un gran secreto. Y lo que resulta verdaderamente revelador es lo que están mirando en ese claro del bosque. Cuenta qué es. El texto describe ese objeto en el suelo como la semilla del universo. Y aquí rompe las expectativas de cualquiera que espere una fórmula física incomprensible o un pergamino infinito. Totalmente. Esta semilla contiene únicamente 3 palabras: relación, patrón y cambio. Madre mía. Relación, patrón y cambio. Y el concepto clave que establece el documento desde este primer encuentro es monumental. Sostiene que cualquier fenómeno, desde la astrofísica hasta la economía, o pasando por el comportamiento humano, es en el fondo alguna combinación de estas 3 cosas. Es decir, esto supone una ruptura total con el paradigma educativo tradicional al que estamos todos acostumbrados. Completa. Ya no se trata de memorizar datos inconexos o fechas históricas aisladas para aprobar un examen. Se trata de buscar activamente estos 3 pilares para alcanzar una comprensión real. Claro. Y para ilustrar estos pilares de forma sencilla, el cuento le da voz a los animales. Eso es muy inteligente por parte del autor. Mucho. La primera en hablar es la abeja, y nos da una lección magistral sobre el primer concepto, que es el patrón. En el relato, la abeja toma la palabra y explica por qué construye sus panales exclusivamente en forma de hexágonos. Es una curiosidad que mucha gente tiene. Pues resulta que, de todas las formas posibles, el hexágono es la geometría perfecta que permite utilizar la menor cantidad de cera para almacenar la mayor cantidad de miel y sin dejar huecos vacíos. Es eficiencia pura. Exacto. La abeja remata su explicación diciendo una frase genial. Dice, la naturaleza siempre encuentra el patrón más eficiente. Es una forma muy visual de conectar el día a día de un insecto con principios universales. Totalmente.
Pero asumiendo tu rol aquí de analista, desde un punto de vista puramente científico, ¿cómo aterriza el texto esta idea del patrón? Pues lo aterriza despojando a las matemáticas de su complejidad habitual. Un patrón, en su esencia más básica, es simplemente una forma o un comportamiento que se repite siguiendo una regla determinada. Vale. Cuando alguien es capaz de identificar esa regla oculta, pues ya puede anticipar lo que va a ocurrir a continuación. El documento hace un ejercicio brillante de simplificación, traduciendo disciplinas que, a menudo resultan muy áridas. Demasiado áridas a veces. Claro. Por ejemplo, define la geometría simplemente como el estudio de las formas y sus patrones visuales. El álgebra no es un montón de letras confusas, sino el estudio de las reglas generales que gobiernan esos patrones. La trigonometría es la relación repetitiva de los ángulos. ¿Y la estadística? Hay la estadística, que suele dar tantos dolores de cabeza a tanta gente. Pues la estadística se presenta como la herramienta para encontrar el ritmo o el patrón subyacente cuando todo parece caótico, aleatorio o está lleno de datos masivos. Oye, pues simplificado así, resulta muchísimo menos intimidante. Desde luego. Y aquí es donde Nasruddin, el sabio, interviene con una reflexión que, es para enmarcarla. A ver. Dice textualmente, el que ve el patrón ya no necesita memorizar, solo necesita entender. ¡Qué maravilla de frase! Es un momento de revelación total, un verdadero alivio para quien busca aprender de manera eficiente. Imaginemos la liberación que esto supone para un estudiante o para un profesional en su día a día. Es que es un cambio de chip absoluto. En lugar de intentar retener cientos de datos brutos en la memoria a corto plazo, basta con comprender la regla de funcionamiento. Una vez que se tiene la regla, el resto de la información fluye por pura lógica. Es una forma tremendamente económica e inteligente de utilizar los recursos del cerebro. Claro, optimizamos energía. Exacto. Al encontrar el patrón, el esfuerzo cognitivo disminuye drásticamente. Pero claro, el universo no es una fotografía fija. No está quieto. Las cosas no solo siguen patrones inmutables y estáticos. Las cosas se transforman continuamente. Y esa transición natural es lo que nos lleva al segundo concepto fundamental de esta semilla cósmica. Que viene de la mano de la mariposa, ¿verdad? Eso es. La historia de la mariposa, fíjate, creo que aporta muchísima poesía al relato. Sí. Da un salto hacia el centro del círculo, bate sus alas majestuosas y relata su propia evolución vital. Cuenta cómo primero fue una oruga que se arrastraba, luego se encerró en la oscuridad de un capullo y finalmente ahora es capaz de volar. Es metamorfosis clásica. Sí. Y deja caer una cita que a mí me parece asombrosa. Dice, el cambio no me destruyó, me reveló. Qué potente. A nivel literario es precioso. Pero de nuevo me pregunto cómo conecta el texto una frase tan poética y metafórica con la ciencia dura del cambio. Pues la conexión es muy directa. El cambio, por muy caótico o destructivo que parezca a primera vista, también sigue leyes fundamentales. El documento utiliza la metamorfosis de la mariposa para introducir varias ramas del conocimiento. Menciona que la biología es, en el fondo, el estudio de cómo cambia y se adapta la vida. Tiene sentido. La química es el estudio de cómo cambian las sustancias cuando interactúan entre sí. El desarrollo humano, por su parte, estudia cómo cambiamos a nivel psicológico y social a lo largo de los años. Claro, son distintas escalas de cambio. Exacto. Pero donde el texto da un salto cualitativo realmente fascinante es al introducir lo que llama las matemáticas del cambio. ¡Ay, esto es interesante! En el ámbito académico, a esto se le conoce como cálculo diferencial e integral. Que es una de esas asignaturas que siempre asusta muchísimo. Totalmente. A menudo la gente huye del cálculo porque suena a matemáticas superavanzadas y abstractas. Sí. Pero el documento lo reduce a su esencia. El cálculo es simplemente la herramienta que responde a dos preguntas básicas. Primera, ¿a qué velocidad está cambiando algo en este preciso instante? Y segunda, ¿hacia dónde se dirige ese cambio? Fíjate qué manera de simplificarlo, lo cual nos lleva a otra deducción brillante de Nasruddin tras escuchar a la mariposa. El sabio concluye, si entiendes cómo algo cambia, ya puedes adivinar su futuro y cambiar el tuyo. Otra frase redonda. Es que le da la vuelta al papel de quien aprende. Nos dice que el conocimiento de estos principios no es solo para contemplar el universo desde la barrera, en plan espectador pasivo. Claro, no estamos aquí solo para mirar. Exacto. Comprender la trayectoria, la velocidad del cambio nos otorga la capacidad de intervenir, de tomar las riendas y de modificar el rumbo de las cosas. Y esa es la auténtica clave del empoderamiento intelectual. Sí, señor.
Sin embargo, para tener la imagen completa, nos falta una pieza. Porque ni los patrones ni los cambios ocurren en el vacío absoluto. Todo está conectado. Exacto. Todo sucede dentro de un contexto, afectando a otros elementos. Y ahí es donde entra en juego la tercera y última palabra de la semilla. La relación. La relación, representada magistralmente en el texto por la serpiente. La entrada de la serpiente en la historia es muy gráfica y, un poco misteriosa. Bastante. Se nos presenta enroscada sobre sí misma, formando una especie de nudo complejo en el suelo del bosque, y desde esa posición entrelazada hace una afirmación sorprendente para un animal. ¿Qué dice exactamente? Dice que ella no es solo ella misma, que no es un ente aislado. Afirma ser parte integral del río en el que bebe, del ratón que caza, del árbol que le da sombra y del suelo por el que se arrastra. ¿Qué visión más holística? Advierte al resto de que, si la quitan de esa ecuación, algo se rompe. Es una manera ilustrativa y muy bella de hablar de interdependencia. Es que es la definición perfecta de relación en términos de sistemas complejos. Claro. Una relación define cómo dos o más elementos se conectan, interactúan y se modifican mutuamente de forma continua. El documento explica que este principio es la base absoluta de la ecología. Entendida como red, ¿no? Eso es. La ecología entendida como la inmensa red de hilos invisibles que sostiene la naturaleza. Pero, y aquí viene lo interesante, el análisis va mucho más allá de los ecosistemas naturales. Cuéntame. Introduce conceptos que suelen estudiarse en la universidad a niveles altos. Habla, por ejemplo, de la teoría de nudos. ¿Teoría de nudos? Sí. Para visualizarlo, la topología matemática estudia cómo las formas pueden enredarse, estirarse o deformarse sin romperse, simbolizando conexiones que son estructuralmente indisolubles. ¡Qué interesante! Y además menciona la teoría de juegos, que es fundamental en economía y en ciencias políticas. ¿Cierto? ¿Súper utilizada hoy en día? Claro. La teoría de juegos analiza matemáticamente cómo se toman decisiones estratégicas cuando se sabe que cada movimiento propio alterará inevitablemente las opciones y los resultados de los demás. Esto último tiene una aplicación directísima en cómo nos organizamos como sociedad. De hecho, entender las relaciones lleva al cuento a explorar el concepto de una paz perdurable. Nasruddin vuelve a intervenir para sentenciar esto. El necio pregunta quién gana, el sabio pregunta cómo ganamos todos. Es brutal. Choca frontalmente con la mentalidad de competición constante que tenemos. Si todo está entrelazado como el nudo de esa serpiente, si quitar una sola pieza desestabiliza y rompe el sistema entero, entonces buscar una victoria individual aplastando al otro carece de sentido. Es casi un error de cálculo. Es que es un error de cálculo desde el punto de vista sistémico, efectivamente. Totalmente. El texto fomenta un pensamiento crítico muy profundo frente al individualismo extremo. La verdadera inteligencia, si nos basamos en este marco de interrelación, no radica en destruir al oponente, sino en optimizar la red para que el sistema en su conjunto sea sostenible y prospere. Exacto. Y justo en este momento del relato, cuando ya tenemos sobre la mesa el patrón, el cambio y la relación, hace su aparición un personaje clave para aterrizar toda esta teoría. El zorro. El zorro, que tradicionalmente, encarna la astucia y el pragmatismo en casi todos los cuentos. Se adelanta y hace lo que el documento denomina la pregunta maestra. La duda que todos tendríamos. Básicamente plantea esto. Si alguien logra dominar estas tres cosas, patrón, cambio y relación, ¿significa eso que puede aprender todo lo demás por su cuenta? Es la pregunta del millón, desde luego, para poner a prueba esta teoría del aprendizaje universal. Sí. Y la respuesta que ofrece Nasruddin desgrana la que es, posiblemente, la herramienta más práctica de todo el documento. Responde afirmativamente y propone un método analítico de 3 pasos. A ver. Promete que ante cualquier fenómeno nuevo, situación caótica o problema aparentemente inabarcable, basta con hacerse 3 preguntas clave para que literalmente, y cito, cualquier libro del universo se abra solo. ¡Wow! ¿Cuáles son las 3 preguntas? Primera, ¿qué patrón sigo? Segunda, ¿cómo cambia? Y tercera, ¿con qué está relacionado? Es que me parece crucial detenernos aquí un segundo porque esto es oro puro para nuestra audiencia. Totalmente. Imaginemos por un momento aplicar esta llave maestra a algo cotidiano, como, aprender a cocinar. O algo súper complejo, como entender una crisis económica. A ver, explícalo con la cocina. Vale. Si alguien quiere dominar la cocina, primero busca el patrón, las proporciones básicas. Cómo se hace un sofrito de base, la proporción de agua y arroz. Claro. Luego analiza el cambio, cómo reaccionan los ingredientes al calor,
la química detrás de un horneado, cómo sube una masa. Exacto. Y, finalmente, la relación. Cómo los sabores ácidos equilibran a los grasos o cómo marida el plato con el contexto de una cena entera. Con estas 3 preguntas se deja de seguir recetas a ciegas y se empieza a entender la gastronomía de verdad. Me parece un ejemplo fantástico que ilustra a la perfección la aplicabilidad del método. Da igual el campo de estudio, el cerebro empieza a clasificar y a procesar la información de forma totalmente estructurada. Sí, sí. Pero ojo, que el cuento narrativo aún guarda una última intervención para darle un cierre, digamos, más filosófico a esta búsqueda. La tortuga. Falta escuchar a la tortuga, sí, descrita en el texto como la criatura más anciana y lenta de todas. Ella lleva su pesada casa a cuestas, avanza a su propio ritmo y aporta una visión muy distinta del conocimiento. Dice, no necesito conquistar el mundo, solo necesito entenderlo. Es una frase que redefine por completo para qué sirve aprender. Totalmente. Históricamente siempre se ha asociado el conocimiento con el poder, ¿verdad? Con la capacidad de dominar la naturaleza, o peor aún, a otras personas. Pero aquí se nos propone un objetivo muchísimo más pacífico e introspectivo. Así es. Define esa paz perdurable de la que hablábamos antes no como una utopía irreal libre de contratiempos. Claro, no es que no haya problemas. Exacto. La define como un estado mental de preparación. Es la tranquilidad de saber que se poseen las herramientas mentales adecuadas. Identificar patrones, surfear y medir los cambios, cuidar y comprender las relaciones. Todo eso para afrontar cualquier enigma o dificultad nueva que se presente. Eso es. Cuando se interioriza este marco de 3 dimensiones, se pierde el miedo reverencial a lo desconocido. El texto sugiere que esa ausencia de miedo frente a la complejidad es la verdadera definición de libertad intelectual. Qué bonito. Es un cierre impecable para la fábula. Pero, a ver, frenemos un segundo. El documento nasruddin-santi.pdf no termina con el cuento. No, tiene una sorpresa final. En sus páginas finales presenta lo que denomina un mapa visual del universo. Intenta plasmar todas estas ideas abstractas y disciplinas científicas en un solo diagrama interconectado. Y a ver, representar todo el conocimiento humano en un solo gráfico suena casi a ciencia ficción. ¿Me estás diciendo que el texto realmente logra dibujar esto de forma coherente? Lo intenta desde luego, y el resultado es conceptualmente fascinante, porque logra sintetizar visualmente las disciplinas que hemos ido mencionando. Describe un poco ese mapa, por favor. Vamos a describirlo paso a paso, para que quienes nos acompañan hoy puedan visualizar la magnitud de la propuesta. En el centro exacto del mapa hay un punto brillante. Ese centro representa la semilla original, el número 0 en matemáticas, el origen o la esencia del ser desde donde todo parte. Vale, el punto de partida. A partir de ahí, el gráfico se expande en múltiples direcciones. Hay, por ejemplo, una onda de color naranja que atraviesa el espacio. ¿Y qué es esa onda? Esta onda simboliza la trigonometría que mencionamos antes, representando los ritmos constantes, los ciclos de la naturaleza como el día y la noche, y el paso del tiempo. ¡Qué visual! Luego, envolviendo ese centro, se observa una espiral en tonos verdes y azules. Esa espiral me llama mucho la atención. Asumo que está directamente vinculada con la secuencia de Fibonacci. Claro. Es esa proporción matemática que vemos repetida constantemente en la naturaleza, desde la forma en que crecen las semillas de un girasol hasta la curvatura del caparazón de un caracol o incluso la forma de las galaxias. Es el patrón del crecimiento orgánico. Exactamente. Es la geometría de la vida desplegándose en el espacio. Pero el mapa no se queda ahí. Hay más cosas. Muchas más. Justo en medio de esta estructura, integrando los elementos, hay dibujado un nudo central inquebrantable. Como analizábamos con la lección de la serpiente, este nudo es la representación gráfica de la topología. Ah, la topología que comentabas antes. Sí, simboliza esas conexiones profundas que pueden cambiar de forma pero que son en esencia indestructibles. Además, superpuesta a todo esto, hay una red de puntos luminosos interconectados. Eso sería la red social o la ecología. Esta red evoca de inmediato la teoría de juegos y la sociología. Ilustra que cada decisión, cada punto luminoso, envía vibraciones a través de los hilos que alteran el estado de todos los demás puntos de la red. Fíjate, nadie actúa verdaderamente en solitario. Nunca. Y el nivel de detalle llega hasta la biología pura.
El mapa incluye una doble hélice, una clara referencia visual al ADN, que es la base material de la vida y el motor del cambio biológico. Es un nivel de síntesis increíble. Y también hay un hexagrama, ¿verdad? Sí, que nos devuelve directamente a la primera lección de la abeja. Representa la simetría perfecta, el equilibrio estructural y lo que algunos llaman geometría sagrada. Y para rematar, veo que en la base del dibujo hay trazada una curva muy específica. Entiendo que es la famosa campana de Gauss. ¿Esa misma? La curva que representa la estadística y la probabilidad. Es decir, nuestra herramienta para intentar predecir el comportamiento dentro de la pura incertidumbre. Es un esfuerzo monumental de diseño de la información. El mapa abarca todo el espectro, desde la certeza inamovible del punto de origen hasta la fluidez de la probabilidad estadística, pasando por el tiempo, el ADN y las estructuras sociales. Es una maravilla. Y el documento concluye este viaje visual con un mensaje profundamente integrador. Afirma que todas estas piezas, que solemos estudiar en facultades separadas y en libros distintos, son en realidad una sola cosa. Todo en mayúsculas, una sola cosa. Exacto. El texto postula que todo este entramado es el universo entero explorándose a sí mismo, a través de los ojos de un individuo. En el contexto literario, a través de la curiosidad del niño Santi. Eso es. Es una perspectiva que sitúa a quien aprende no como un agente externo que disecciona fríamente la realidad, sino como el universo mismo, tomando conciencia de sus propias reglas. Es sobrecogedor pensarlo así. ¿De verdad? Mucho. Si recapitulamos todo este análisis profundo, el valor real de Nasruddin-Santi.pdf es que nos entrega un filtro mental extraordinariamente práctico. Sin duda. Pensemos en alguien que necesita asimilar información constantemente, ya sea por trabajo, por estudios o por pura curiosidad insaciable. Adoptar este compás de 3 puntas, buscar incansablemente el patrón, medir el cambio y trazar la relación, convierte cualquier mar de datos confusos y abrumadores en un mapa totalmente navegable y lógico. Ese es el gran triunfo del texto. Transforma la ansiedad frente a lo desconocido en un proceso estructurado de descubrimiento. Es súper útil. Es una metodología de pensamiento crítico que sirve tanto para comprender la mecánica cuántica como para resolver un problema organizativo en una empresa cualquiera. Totalmente. Y para poner el broche final a nuestra sesión de hoy, me gustaría lanzar una idea que va un paso más allá de lo que plantea explícitamente el documento, para que quien nos escucha pueda, darle vueltas a solas en casa o en el coche. Me parece estupendo. A ver. Hemos hablado mucho de aplicar el patrón, el cambio y la relación para comprender el mundo exterior, la ciencia e incluso los conflictos sociales y la paz. Pero, ¿y si aplicamos esto a nuestra propia psicología? Interesante. Si asumimos que todo comportamiento obedece a estas reglas, entonces emociones como la ansiedad, el bloqueo creativo o la procrastinación no son defectos del carácter, son simplemente patrones que no hemos sabido identificar. Claro. Así que aquí queda una reflexión provocativa para nuestra audiencia. ¿Cuál es ese patrón invisible, esa pequeña regla oculta en la rutina diaria, que si logramos descubrirla y aplicarle la matemática del cambio hoy mismo, transformaría por completo todo nuestro ecosistema personal el día de mañana? Es una pregunta tremenda. Quizás la verdadera frontera del conocimiento no esté solo en descifrar las leyes del universo visible, sino en utilizar esta misma ciencia de la relación y el cambio para desenredar los nudos de nuestro propio universo interior. Un desafío de introspección fascinante y, sobre todo, muy pragmático si se aplican estas 3 herramientas como hemos visto hoy. Con ese reto intelectual nos despedimos por hoy de este análisis profundo. Ha sido un viaje increíble, desde un simple cuento nocturno hasta los cimientos matemáticos de la realidad. Ha sido un placer. Ojalá que esta triple semilla siga germinando, que esa chispa de curiosidad por buscar la regla, medir la transformación y entender las conexiones siga siempre viva para quien nos escucha. Porque, recordando a la vieja tortuga, no hace falta conquistar el mundo para ser libre. A veces basta simplemente con tener las herramientas para intentar comprenderlo. Hasta el próximo análisis profundo.